Atención, Su Majestad el Rey. Majestad, señor Ministro de Justicia, señor Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, señor Presidente de la Federación y miembros de las comunidades judías en España, alcaldes de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, representantes de la plataforma Herencia, autoridades, señoras y señores. Contamos también con el privilegio de la compañía de un grupo de embajadores acreditados en Madrid y que representan a países en los que existen importantes comunidades sefardíes. Es un honor también destacar la presencia de los alcaldes de la Red de Juderías, Caminos de Sefarad, institución que agrupa a 24 ciudades que promueven la recuperación y puesta en valor del patrimonio judío. De lugares como México, Colombia, Estados Unidos, Turquía o Francia, ha llegado hoy a Madrid un grupo representativo de miembros de la plataforma Herencia, entidad surgida a iniciativa del Centro Sefarad de Israel y que promueve los vínculos entre España y el mundo sefardí, agrupando ya a más de 40 comunidades y asociaciones de este origen. Bienvenidos a este acto solemne con motivo de la Ley 12/2015 en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. El 22 de noviembre de 2012, los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación anunciaron su intención de promulgar una norma para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes. Ese proceso culminó, felizmente, cuando la citada Ley 12/2015 fue sancionada por Su Majestad el Rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de junio. Asisten a este acto algunos de los diputados y de los senadores que participaron en su ponencia y en su tramitación. A todos, muchas gracias por compartir una ocasión especial, muy especial, emotiva y de profundo significado para España. En primer lugar, toma la palabra el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. Majestad, señor presidente de la ciudad de Melilla, autoridades, señoras y señores, Shalom significa paz en hebreo, la paz que ofrecen los judíos para dar la bienvenida o para despedirse. Por tanto, no hay mejor palabra para saludar este reencuentro entre sefardíes y españoles tras más de 500 años. La sabiduría que encierran los refranes expresa con claridad el sentimiento de vuestro pueblo, pues cuando un sefardí siente que se está dejando llevar por una ilusión y pretende conseguir algo inalcanzable, emplea esa bella expresión de vos te fraguas castillos en Sefarad. Volver a Sefarad ya no es una ilusión. La aprobación de la Ley 12/2015, que hoy conmemoramos, así lo demuestra. El Gobierno de España consideró que la concesión de la nacionalidad a los sefardíes era una auténtica tarea de Estado en la que todos hemos trabajado intensamente durante estos últimos años. Los grupos parlamentarios, los ministerios de Justicia y de Exteriores, todos juntos con los representantes de las comunidades judías lo hemos conseguido. Esta ley no pretende dejar en el olvido los errores del pasado. Su objetivo es no perseverar en ellos, haciendo lo necesario para que los españoles y los españoles de origen sefardí sientan que su país está dando los pasos necesarios para superar esa injusticia histórica.
Esos pasos ya se han dado. Como se ha mencionado, el pasado 24 de junio, Su Majestad sancionó la ley aprobada por las Cortes Generales que reconoce a los sefardíes el derecho a obtener la nacionalidad por carta de naturaleza y permitiéndoles, a su vez, mantener su nacionalidad de origen y adquiriendo unos nuevos derechos como españoles. El 2 de octubre, por Real Decreto, se concedió la nacionalidad por carta de naturaleza a 4.302 sefardíes originarios de España. Esas nacionalidades han llegado de muy diversas partes del mundo: Venezuela, Turquía, Estados Unidos, Brasil, entre otros. Por otra parte, desde la entrada en vigor de la ley, hemos recibido ya 583 solicitudes y más de 10.000 consultas en la página web que ha habilitado el Ministerio para esta función. Estamos seguros que van a ser muchos los sefardíes que podrán recuperar su nacionalidad, una nacionalidad que en sentido cultural y en sentido sentimental siempre han mantenido, pues os habéis considerado una parte errante de España. Esta ley, que contó con un amplísimo apoyo parlamentario, tiene sus antecedentes en un lento acercamiento hacia los sefardíes desde mediados del siglo XIX, siendo quizá uno de sus hitos más destacados la apertura de las sinagogas en nuestro país, la creación de la Casa Universal de los Sefardíes y, sobre todo, el Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, al que se acogieron 3.000 sucesores de los judíos en España para adquirir la nacionalidad. La virtud de este decreto fue más allá de lo que inicialmente previó, pues durante la Segunda Guerra Mundial sirvió para dar protección en los consulados españoles a miles de judíos, sefardíes o no, por la actuación humanitaria de personas tan importantes como el diplomático Ángel Sanz-Briz. En definitiva, con esta ley se plasma en una norma el orgullo que siempre hemos sentido los españoles por el pueblo sefardí, que tanto ha aportado a nuestra literatura, a la filosofía o a la música, entre otras artes y otros aspectos de la ciencia. Nombres como Maimónides, Yehuda Halevi o Gavirol han dejado una huella imperecedera a la que se deben sumar la de tantos otros que también permanecieron en España y a sus descendientes convertidos al cristianismo, como fueron Francisco de Vitoria, Fernando de Rojas o Teresa de Jesús. Me gustaría recordar ahora, Majestad, las palabras de Solomon Gaón, pronunciadas en Oviedo en 1990, cuando Vuestra Majestad le entregó el príncipe de Asturias de la Concordia en representación de las comunidades sefarditas. Recitaba entonces el señor Gaón el poema que se encontraba en la puerta de su casa, junto a la letra del himno de Israel, y decía este poema: aunque tú nos desterraste como madrastra de tu seno, no estancamos de amarte como santísimo terreno, en que dejaron nuestros padres a sus padres enterrados y las cenizas de millares de sus amados. Las contradicciones de la historia ofrecen hechos tan dolorosos como la expulsión de los judíos, junto a ejemplos de convivencia y tolerancia, como puede ser Toledo, llamada por ello la ciudad de las tres culturas. Esa tolerancia, que un día se apagó, vuelve a estar presente, vivamente presente, en la España de 2015, que cuenta con una sociedad abierta, una sociedad dinámica, que sabe leer su historia y sabe también corregir los errores, que sabe que desde la diversidad construimos un país mejor y que quiere sumar con todos. Quienes somos vuestros compatriotas siempre hemos recordado con tristeza el sufrimiento de aquellos españoles que fueron expulsados en 1492. Aquellos judíos españoles, cuando cruzaron la frontera, se llevaron con ellos mucho más que la nostalgia y la tristeza por abandonar su patria. Se llevaron la lengua transmitida de padres a hijos, que nos permite reconocer en cualquier lugar del mundo vuestra presencia, que en realidad es sentir aquí vuestra ausencia. También la cultura y las tradiciones que conservan la esencia de nuestra historia pasada. Y, finalmente, el amor a España, a la que habéis querido generación tras generación. La ley que hoy conmemoramos sella nuestra reconciliación. Unido a ella, la lengua, la cultura y el amor por la patria que os han permitido volver
sobre los pasos de vuestros antepasados en ese largo camino de regreso a España, en ese largo camino de regreso a vuestra patria, a Sefarad. Muchas gracias. A continuación, les invito a que disfruten de la siguiente proyección audiovisual que resume dos sentimientos: el dolor del exilio y la alegría del retorno a Sefarad. Me llamo Lea. El 20 de marzo de 1478 nací en Valverde de Lucena. El 10 de marzo de 1492 fuimos expulsados de Valverde de Lucena. Había 13 marcas. Faltaban 10 días para la 14. Cada año mi madre nos medía y hacía otra marca en el almendro. Mi hermano solo tenía 12 marcas, pero casi me alcanzaba. Seguirán allí nuestras marcas. Estarán todavía nuestros nombres. Hoy ya no oigo el río, ni el viento entre los almendros. Hoy ya no queda tiempo, ni queda para nosotros Valverde de Lucena. Abandonamos sus piedras, sus puertas y ventanas. Mi madre tira de mi mano. Mis pasos quieren entender, pero no saben de decretos. Un pueblo, otro más. Y así con los años. Con los mares, con las nuevas tierras y caminos, mis pasos terminaron por entender. Y entonces fui yo quien tiraba de mi hija, y después ella de la suya. Y en cada pueblo, un Valverde. Y en cada uno de nuestros corazones, la España amada. Dormí, dormí, chiquitito, dormí sin ansia y dolor. Cerra los lindos ojicos, dormí, dormí con sabor. Hay un refrán sefardí que dice: todos los ríos a la mar van. Y así es como me siento esta noche viéndonos a todos juntos cenando aquí en España. Guardad las palabras, nos decía mi padre, y nosotros conservamos nuestra lengua sefardí, nuestras palabras de España. Cuando yo enfermé de amores, triste dormía yo con dolores y ansias en mi corazón. Pues cuando vinimos de Marruecos tenía 7, 8 años, 9 no los tenía, que va. Yo he visto aquí decir poesías y ni acercarse, ni muchísimo menos. La Constitución de 1978 y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 crearon un nuevo marco para las minorías religiosas. La comunidad judía, siempre fuertemente arraigada y activa en la sociedad española, canalizó desde ese momento sus actividades a través de numerosas asociaciones y organizaciones, con una historia que se remonta al año 1982, en que germina a iniciativa de las comunidades israelitas de Barcelona, Ceuta, Madrid y Melilla. La Federación de Comunidades Judías de España actúa como enlace y coordinador de todas ellas y ostenta además su representación.
En nombre de la Federación nos dirige unas palabras su presidente, don Isaac Querub Caro. Majestad, cuántos acontecimientos felices, cuántas empresas memorables jalonan la historia de las comunidades judías en el bálsamo de la España democrática. Una nueva era de libertades apuntalada por la Carta Magna de 1978, por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, por el Acuerdo de Cooperación con el Estado de 1992. Y qué satisfacción, Señor, que la monarquía parlamentaria haya sido impulso y motor de un tiempo de encuentro y conciliación. Nosotros, los judíos sefardíes, que un día fuimos expulsados por el furor de un edicto, los que regresamos y los que no lo hicieron, nos sentimos honrados de pronunciar la palabra España y de referirnos a ella ahora como a nuestro hogar. Esta mañana de otoño, la comunidad judía acude de nuevo gozosa a la llamada de un rey de España. En marzo de 1992 recibimos la histórica visita de su padre, Su Majestad don Juan Carlos I, en la sinagoga Bet Yaakov de Madrid, acompañado por el presidente del Estado de Israel. Aquella fue la imagen del reencuentro, de la concordia con una nueva España, representada por su más simbólica autoridad. La tarea que vuestro padre inició ha sido continuada por vuestra Majestad, como valedor de la identidad judía en los confines del mundo. Cuánto apreciamos, Señor, los encuentros que habéis mantenido en vuestros viajes con nuestros hermanos de la diáspora y de la tierra de Israel. En esta ocasión nos reúne la aprobación de la ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, cuya entrada en vigor se remonta hace escasas semanas tras una unánime aprobación por todas las formaciones del arco parlamentario español. La ley ha sido recibida con inmensa expectación en España y también en las comunidades sefardíes de todo el mundo. En la parte que nos corresponde, la Federación de Comunidades Judías de España trabaja con ahínco en poder dar una respuesta adecuada a las consultas de tantos sefardíes animados por la buena nueva. Aspectos como la no renuncia a la nacionalidad de origen o la amplitud de los medios de prueba animan a miles de sefardíes que a veces por razones prácticas y en ocasiones por motivos emocionales anhelan alcanzar una ciudadanía largamente esperada. Nuestro deseo sería que los elementos más exigentes de dicha ley pudieran compensarse con una interpretación equilibrada y sensible por parte de los agentes responsables de su aplicación. La esperanza de que los efectos de tan esperada ley sean benévolos para los sefardíes nos congrega hoy merced a la feliz iniciativa de la Casa Real. Comparecen esta mañana en el Palacio Real los presidentes de las comunidades y asociaciones encuadradas dentro de la Federación de Comunidades Judías de España, así como su comisión ejecutiva, en representación del judaísmo español, cuyos objetivos principales son la educación de los niños, el bienestar de nuestros mayores y el cumplimiento de nuestros preceptos religiosos. Por consiguiente, deseo agradecer de corazón la hospitalidad de Su Majestad el Rey, así como la asistencia del Ministro de Justicia, del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de los representantes del Congreso y del Senado. Me complace, asimismo, la concurrencia de relevantes embajadores acreditados en Madrid representando a países en los que existen comunidades sefardíes. También participan en este histórico encuentro los responsables del Centro Sefarad de Israel, del Instituto Cervantes, del Centro de Estudios Judeocristianos y tantos otros amigos que manifiestan su respeto y simpatía a Israel
y a nuestra tradición desde los pliegues de la sociedad civil. Hermanos nuestros han llegado desde Turquía, desde Francia, los representantes de FESELA, de la Federación Sefardí de América Latina, y de otros focos de la diáspora sefardí vinculados a España a través de la plataforma Herencia, ese instrumento fantástico fundado por el estandarte de la diplomacia española denominado Centro Sefarad de Israel. Sin duda, de buen grado se hubiera sumado a nosotros el recientemente fallecido presidente Isaac Nabón, que en buen olam esté, quien a su pericia y honestidad política añadió un tesón inagotable por la custodia del legado sefardí. Majestad, es justo recordar que muchas generaciones de sefardíes que en su día siguieron a Isaac Abravanel se forjaron en el sufrimiento del exilio o en el oprobio de la persecución perversa de la Inquisición. Sin embargo, hoy respiramos el aroma de un día histórico que marcará a esta generación y a las venideras. El Gobierno, las Cortes Generales y el Jefe de Estado han participado en la elaboración, aprobación y sanción de una ley que deroga definitivamente el infame edicto de expulsión, cerrando un ciclo histórico de más de 500 años. Con esta ley, España rinde homenaje a la memoria de sus hijos injustamente expulsados hace 5 siglos y abraza a sus descendientes, integrándoles de nuevo en su seno materno. Mi sincera gratitud a los distintos equipos del Ministerio de Justicia con los que hemos trabajado en el proceso de elaboración de esta ley. Los agrupo a todos en las personas de 2 ministros, Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá. Gracias también al Gobierno, a todos los ponentes parlamentarios y de manera especial a Gabriela Elorriaga, a los diplomáticos Álvaro Albacete y Miguel de Lucas, a los secretarios de Estado de Justicia, a los directores generales del Registro Civil y del Notariado, Joaquín Rodríguez y Javier Gómez Gállego. Todos son dignos herederos del espíritu forjado por hombres de entraña como el senador Ángel Pulido. Asistimos a tiempos convulsos en los que la humanidad se estremece ante la osada crueldad de aquellos que persiguen destruir los cimientos de la civilización occidental. Desgraciadamente, hemos visto cómo Israel y las comunidades judías son además foco prioritario de la barbarie. Ante vuestra Majestad y ante las autoridades del Gobierno de España, afirmo y reitero que la forma más elevada de respuesta que el fanatismo criminal merece es la de defender, por todos los medios que nos otorga la ley y la inteligencia, los valores que nos unen y que en buena parte beben de la tradición judeocristiana. Ante la trascendencia histórica de este día, algunos podrían esgrimir largas listas de agravios que generan sentimientos de rencor hacia su patria de origen. Los sefardíes no lo hicieron en 500 años, ni lo harán ahora. Señor, se nos ha llamado españoles sin patria, pero, como bien sabéis, el corazón no sabe de razones y por el ejemplo bendito de nuestros padres hemos sido y seguiremos siendo embajadores de las bondades de un país al que fuimos incapaces de dejar de amar. La vertiente institucional de la comunidad judía en España convive con la realidad en el día a día de toda la sociedad.
Escucharemos como testimonio de ello a don Elías Cohen-Truzman, un joven profesional español que vive y trabaja en Málaga y que es miembro de una familia sefardí que retornó a España en la segunda mitad del siglo XX. Majestad, por el motivo que aquí nos reúne, me gustaría compartir la historia de mi familia, mi historia, la de un judío español del siglo XXI. Es un relato repleto de lealtad, de perseverancia, de orgullo y de futuro, y que refleja la conexión y el amor profundo y desinteresado de los sefardíes, o españoles sin patria, como les definió el senador Ángel Pulido, con España. Durante las décadas de los años 30 y 40, todos mis abuelos nacieron en el protectorado español del norte de Marruecos, en Alcazarquivir, en Villasanjurjo y en Nador. Su lengua materna y la que hablaban en el día a día era el castellano. Su lealtad institucional era para con España y su corazón, como el corazón de sus ancestros durante siglos, pertenecía a Sefarad, que, como Su Majestad conoce, en hebreo significa España. En consecuencia, cuando el protectorado llegó a su fin, mis abuelos decidieron retornar hacia su destino natural. Vinieron a Málaga, a Córdoba y a Barcelona. Buscaron aquí una vida mejor para sus hijos, mis padres, y la encontraron. Trabajaron incansablemente, ayudaron a construir las comunidades judías hoy existentes y establecieron un hogar. Y de esta manera yo fui el primero de mi árbol genealógico, nacido en suelo español desde 1492. Para mi familia, el miedo a los prejuicios y a los estigmas del pasado no supuso ningún impedimento para vivir, desarrollarse y progresar en España. Tampoco ese pasado impidió que me educaran en los valores que vertebran las sociedades abiertas y libres: respeto al prójimo, honradez y caridad. Fui criado como judío y como español, porque en mi casa no se habló otra lengua que la castellana y nuestras costumbres no eran otras que las españolas. Mi padre leía conmigo el Quijote y Mortadelo y Filemón, y mi abuelo me enseñaba a rezar los poemas de Salomón y Ben Gabirol el día de Yom Kippur. Por ello, como español y como judío, no puedo estar más orgulloso de que hoy todos los sefardíes puedan optar, por derecho, a ser españoles. Mis abuelos también lo estarían, mis padres lo están, yo lo estoy y, por supuesto, mis hijos lo estarán y verán el día de hoy como una fecha histórica que permanecerá siempre en sus memorias. Esta ley que hoy meritamos se erige también como un tributo póstumo a la inmensa mayoría de sefardíes que durante su largo periplo en el exilio permanecieron fieles a España. Dicen que la mía es la generación millennial, una generación inquieta que con todas sus bondades tiende a mirar hacia adelante sin tener presente su pasado y sus orígenes. En este sentido, gracias a mi herencia y mi condición sefardí, sé, además de que nunca debemos rendirnos ante las adversidades, tampoco debemos olvidar de dónde venimos. Esta lección se torna hoy necesaria en el tiempo dinámico y a la vez incierto en que nos ha tocado vivir, y nos ha permitido a los judíos españoles estar integrados en la sociedad, ser activos, responsables y orgullosos de nuestro legado. Nos hemos implicado a diario en hacer de este país y de este mundo un lugar mejor, y seguiremos haciéndolo. Volveremos a brillar como hicieron las luminarias de Sefarad, porque eso es lo que aprendí en mi familia y porque esos son los valores que hacen a una nación prosperar y superar las dificultades. Tras esta ley, Majestad, Sefarad, hoy más que nunca, significa España. Muchas gracias. Uno de los tesoros que los sefardíes llevaron consigo, que guardaron como oro en paño y enriquecieron después, son los dichos y las cánticas, los romances y las canciones en las que evocaban el recuerdo y la nostalgia de Sefarad. Tras la grabación de 2 discos monográficos, Canciones sefardíes y Romanzas de amor, Paco Díez está considerado actualmente como uno de los mayores exponentes de la música sefardí, tanto nacional como internacionalmente. A continuación, tendremos el privilegio de escucharle interpretar en directo 2 piezas utilizando instrumentos, como veis, tradicionales.
Su Majestad, excelentísimas autoridades, compatriotas sefardíes y hermanos españolicos, señoras y señores, el gusto por el romancero perduró durante muchos siglos, no solo en España, sino, como no, en Iberoamérica y sobre todo en el seno de las familias sefardíes, que lo guardaron, si cabe, de forma mucho más fresca y natural que en la misma península. De hecho, grandes investigadores en el tema de la narrativa tradicional han encontrado entre las comunidades sefardíes en sus investigaciones los romances completos que aquí ya era imposible encontrar, ¿no? Voy a ofrecerles de los Jidíos del Estrecho, del norte de Marruecos, de esta versión es de Tetuán, pero se pueden encontrar las mismas muy similares en Larache, Alcázar-Quibir, Nador, Tánger, Fez. Y van a darse cuenta que lo que es muy curioso es que un cristiano y una cautiva, presumiblemente mora cautiva norteafricana, está cantado por un jidío, por una jidía, por una mujer sefardí. Normalmente en el romancero así ha sido. La cristiana cautiva. Este instrumento se llama zanfona. Una tarde de verano pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Yo la dije mora bella, yo la dije mora linda, desea beber mis caballos de esas aguas cristalinas. No soy mora el caballero, que soy de España nacida, que me cautivaron moros días de Pascua florida. Si queréis venir conmigo, yo a España te llevaría, y la ropa el caballero, donde yo la dejaría. La que es de seda y grana, en mis caballos se iría, mas lo que no sirva nada, por el río tornaría. Al llegar a Anca sus padres, la niña llora y suspira, porque lloras, niña bella, porque lloras, niña linda. Lloro porque en estos campos mi padre a casar venía, con mi hermanito Alessandro y toda su compañía. Abrí puertas y ventanas, balcones sin galerías, que por traer una esposa os traigo una hermana mía. Gracias. Gracias, muy amables. Seguidamente vamos de los judíos del Estrecho a los sefarditas, a los
de la zona del Mediterráneo Oriental. Se trata de unas coplas de gran lirismo que aprendí de sefarditas de Esmirna, y que son muy conocidas entre el resto de comunidades sefarditas, tanto de la actual Turquía y actual Grecia. Se trata de Alta, alta es la luna, y me gustaría, Su Majestad y excelentísimas autoridades, que me permitieran dedicárselo, amén de a todos ustedes, a una persona insigne sefardí con el que tuve la oportunidad de compartir en Jerusalén, muchas tadradas, muchas nochadas, cantando las canciones de sus padres y abuelos, al desaparecido, que en gloria esté, Isaac Navon. Alta, alta es la luna. Este instrumento se llama mandola. Alta, alta es la luna cuando empiezas a aparecer, y ya hermosa sin ventura nunca llegué a nacer. Y ya hermosa sin ventura nunca llegué a nacer. Los ojos llamé sincero de tanto mirar la mar. Vaporicos van y vienen, letras para mí no hay. Vaporicos van y vienen, letras para mí no hay. Mamá mía, mi querida, un sueño me soñé. En mi sueño me soñaba que Pasha turco me llevaba. En mi sueño me soñaba que Pasha turco me llevaba. Pasha rico leían en los árboles de flor. Ahí debajo se asentan los que sufren del amor. Ahí debajo se asentan los que sufren del amor. Gracias, Paco, qué bonito, muy bonito. Muchas gracias por deleitarnos con esta música tan inspiradora en este emotivo día. Para concluir el acto, Su Majestad el Rey nos dirige unas palabras. Señor Ministro de Justicia, señor Presidente de la Comunidad Autónoma de Melilla, embajadores, diputados y senadores, alcaldes de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, señor Presidente de la Federación
y miembros de las comunidades judías de España, vicepresidentes, representantes de la plataforma Herencia, Casa Sefarad, autoridades, señoras y señores. Bienvenidos, Shalom, y gracias también a Paco Díez por esa interpretación musical que tan adentro nos ha llegado. Deseo comenzar mis palabras con el recuerdo de un hecho para mí verdaderamente entrañable. El pasado mes de abril recibí de manos de los sefardíes, miembros de la plataforma Herencia, un regalo con una gran carga simbólica. Era una vieja llave con una dedicatoria en la que se expresaba que ese objeto simbolizaba para ellos la memoria de sus antepasados en la bendita tierra de Sefarad. Algunos de esos miembros de Herencia están aquí hoy con nosotros, llegados, como se ha dicho, de lugares lejanos. Es sabido que muchos sefardíes han guardado hasta el día de hoy esas llaves, transmitiéndolas de padres a hijos. Pero esta venerable costumbre no nació realmente con el ánimo de crear una evocación romántica y ensoñadora. Nació del convencimiento de que la expulsión sería una decisión pasajera y que en un plazo razonablemente breve los judíos podrían retornar a las casas que abrían esas llaves. Tantas casas, tantas kalishikas de ciudades de España aguardaron largo tiempo a que las llaves retornaran con sus dueños originarios. Pero esto nunca ocurrió y la historia, tan dura en tantas ocasiones, transformó un acto cotidiano como es la propiedad o la transmisión de un bien en un acto evocador que acabó creando la leyenda de la llave de los sefardíes tal como ahora la conocemos. Hoy nos reunimos en el Palacio Real de Madrid, llamado de Oriente porque, aunque está situado en el occidente de la ciudad, mira también hacia Levante, hacia la Plaza de Oriente. Y hoy quisiera que esa mirada nos lleve en esa misma dirección hasta el otro lado del Mediterráneo, de donde parte el tronco común judeocristiano. Por ello y por su significado institucional hemos escogido este lugar, cargado de gran simbolismo, para honrar una ley que he tenido el gran honor y el orgullo de sancionar como jefe de Estado. Se trata de la Ley 12/2015 de 24 de junio en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. Y quiero subrayar especialmente que esta ley ha obtenido un consenso muy amplio de los grupos parlamentarios en ambas cámaras, lo que da una idea de su importancia y de su profundidad histórica. Merced a ella, muchos sefardíes o descendientes de sefardíes podrán obtener la nacionalidad española de forma plena y en igualdad con el resto de los ciudadanos de nuestro país. Señoras y señores, no es un privilegio frecuente el poder escribir nuevas y positivas páginas de la historia. Pero tengo el convencimiento de que en esta ocasión, con esta ley y con el acto que hoy nos congrega, todos aquí presentes sentimos que nos encontramos ante una de esas oportunidades. La presencia judía en España, en Sefarad, es antigua, desde antes de la romana, durante esta y la visigoda, en los tiempos de Al-Ándalus y en la unión de los reinos cristianos en la Edad Media, y hasta el nacimiento del Estado moderno, cuando decisiones y coyunturas políticas truncaron esa historia. A través de esta norma regresa formalmente al tronco común de la nación española una de sus ramas que en su día fue triste y dolorosamente separada. Se trata de la culminación de un proceso de reencuentro que comenzó en la segunda mitad del XIX, que dio pasos políticos y jurídicos decisivos en el siglo pasado, incluyendo el firme amparo de los españoles a los sefardíes y a muchos otros judíos durante la Segunda Guerra Mundial, como recordaba el ministro, y que ya vivió otro relevante paso jurídico con la enmienda al Código Civil propuesta por el diputado Ernest Lluch y aprobada por el Congreso en el año 82, ya en democracia.
para equiparar a los judíos sefardíes de origen español con los nacionales de los países iberoamericanos, de Filipinas y de otros antiguos territorios. Pero este concepto de reencuentro al que hago mención no se ciñe solo a la gran historia, sino también a la intrahistoria que afecta a la vida cotidiana de las personas. Citando la exposición de motivos de la propia ley, y cito: «Los hijos de Sefarad mantuvieron un caudal de nostalgia inmune al devenir de las lenguas y de las generaciones. En el lenguaje de sus ancestros remedaban los rezos y las recetas, los juegos y los romances. Mantuvieron los usos, respetaron los nombres que tantas veces invocaban la horma de su origen y aceptaron sin rencor el silencio de la España mecida en el olvido». Fin de cita. En este mismo sentido quiero asociar la palabra reencuentro con otra igualmente relevante: gratitud. Queridos sefardíes, gracias por vuestra lealtad y por guardar como un preciado tesoro vuestra lengua, el judeo español o judezmo, y también la jaquetía, y vuestras costumbres, que no son otras que las nuestras. Y gracias también por haber hecho prevalecer el amor sobre el rencor y por haber enseñado a vuestros hijos a amar esta patria española. La perspectiva de los siglos y los propios estudios historiográficos demuestran una conclusión que podría resumirse en esta idea: ¿cuánto os hemos echado de menos? Con esta ley queremos expresaros que contamos con vosotros para caminar juntos, porque todos somos ciudadanos españoles, en la construcción de una España cada día mejor. Esperamos mucho de vosotros, pues no olvidamos el talento y la contribución que la comunidad sefardí española realizó durante tantos siglos, de la mano de personalidades como Maimónides o Aben Ezra y tantos otros. Un antiguo proverbio sefardí afirmaba que quien no tiene casa es vecino de todo el mundo. Yo hoy quiero deciros que ya estáis de nuevo en vuestra propia casa, que ya habéis vuelto para siempre a vuestro hogar. Subrayando la página de la historia que hoy escribimos, considero que la ley aprobada y el acto que celebramos reafirman el deseo de que esas llaves a las que aludí al comienzo de mis palabras abandonen el halo de la leyenda para representar ahora una nueva y definitiva apertura de las puertas de España a los hijos de Sefarad. Muchas gracias.